De cerca nadie es normal. Y cuando descubrí que aquella chica no podía grabar porno sin beber Coca-Cola entre los cambios de plano, yo creo que descubrí uno de los perfiles más interesantes de toda mi trayectoria por la industria del sexo. La última vez que supe de esta chica estaba teniendo una sobredosis en un sofá en algún punto de Budapest. Os lo conté en el vídeo de drogas y rodajes porno, pero esta vez vamos a hablar de una dimensión más amable. Hoy hablamos del perfil de Julie Slash. Yo creo que es el primer perfil sin tener en cuenta al chofer que aparece descrito en profundidad dentro de Scúpelo. Cuando yo la vi por primera vez, en realidad no la vi a ella. Su escena, si esto fuera una película, sería la de una niña que aparece correteando nada más aparcar nosotros el coche. Y siguiéndola con la mirada, lo primero que vi fue a un señor con una cámara y a una chica con un bikini fucsia bastante llamativo, haciendo poses, por supuesto, porque estaban grabando una especie de teaser. Y estaba rodeado de frutas y en algún momento empezó como a verterse agua por encima y entonces el padre, que era el cámara, le dijo: te tengo dicho que no aparezcas cuando estoy usando la cámara, que no, porque es que puedes aparecer en plano. Total que la niña se marchó corriendo, aquella escena se cortó y Julie vino a saludarnos a todos. El chofer estaba bastante enamorado de ella porque, claro, era un perfil bastante llamativo y este chofer, claro, sabía que esta chica tenía muchos seguidores, sabía que era una especie de celebrity dentro de la industria. Tenía una sensación extraña cuando la veía y yo qué sé, se le subía la bilirrubina. Esa misma noche fue cuando conocí a Eduardo, fue la misma cena. No sabía muy bien dónde meter esta historia que aparece en Scúpelo y es que en aquella cena, cuando ya todo el mundo estaba comiendo, se habló muchísimo de marketing. Ya os he comentado, ¿no? El fatídico 2015, el año del marketing de la industria pornográfica. Claro, me dio por preguntar en plan, ¿qué narices está pasando? ¿Por qué está apareciendo tantísimo a Marna Miller en la televisión? Y la verdad es que de aquellas performers nadie se lo explicaba realmente porque a ellas nadie, ningún medio, ninguna televisión les había llamado para entrevistarlas, pero sus argumentos principalmente eran: yo no entiendo qué está diciendo esa chica, no entiendo el argumento de la vocación, no entiendo el argumento de esto me gusta, he nacido para esto, es más... esto me da dinero y como me da dinero lo hago y tengo unas necesidades, tengo que pagar el alquiler, en algún caso había familia, en algún caso había deudas también. Habían creado una especie de cooperativa que beneficiaba especialmente a una persona, pero a la vez estaba permitiendo al resto hacer piña en un entorno que podríamos definir como hostil, en realidad como una alternativa ante otras que estaban muy precarizadas. Y de nuevo, nadie tenía una pistola en la cabeza, por así decirlo. Pero tampoco es que ninguna de esas actrices porno que conocí en ese contexto estuvieran allí por decir: me encanta grabar pornografía. Sobre la personalidad de Julie, esta chica hablaba 5 idiomas. Hablaba su idioma nativo, que no revelaré para mantener su privacidad, hablaba castellano, hablaba francés, hablaba inglés. Y de repente me sorprendió porque uno de los candidatos era italiano y a mí ella no me había dicho que hablase italiano, pero de repente la vi manteniendo una conversación más o menos fluida con él y dije, pero esto, y hace, no, es que en realidad solo lo entiendo, así que yo lo cuento como 5. Yo la vi hablar 5 idiomas distintos a una persona que tenía en aquel momento 28 años y ninguna carrera universitaria. Sobre este tema había estudiado el primer año de psicología, pero se había venido a España desde su país natal porque no podía pagar la universidad o le suponía un sacrificio tan grande que dijo: voy a plantearme las cosas porque a lo mejor no es esto lo que quiero hacer. Total, que viene a este país y empieza un empleo de cocina a pie de calle donde me comentó que cobraba bastante más que haciendo lo mismo en su país y decide quedarse durante todo el año en el sur haciendo este trabajo hasta que por fin el año termina y dice: bueno, ahora tengo 2 opciones, puedo volver o puedo seguir aquí, ¿qué quiero hacer? Y en realidad lo que quería era dejar aquel empleo. Claro, coincidía que era verano, entonces vinieron unas amigas de allí y todas se fueron a las Islas Baleares.
Y en las Islas Baleares, en una conocida discoteca, se encontró con que estaban buscando gogos. Se las apañó para establecer contacto con un representante que era el intermediario entre el director de la discoteca y ella. Y de alguna manera también consiguió una entrevista con el director y le dijo, sí, estamos buscando gogo, estamos buscando además para un evento que va a tener lugar muy próximamente. Y aquí la historia se divide en dos. Las dos versiones distintas vienen de dos personas diferentes y aquí introduzco un personaje nuevo. Se llama Joan. Joan era un productor porno de una productora bastante grande que había ido allí para ayudar con cuestiones técnicas. Y Joan lo que me contó es que ella sabía desde el primer momento que iba a subirse a un escenario y que iba a tener sexo en vivo. De hecho, dijo que lo estaba deseando, lo cual se contradice muchísimo con la versión que me dio Julie sobre este mismo acto. Ella lo que me comentó es que esa misma noche firmó para ser gogo en esa discoteca, que la sentaron en una silla delante de un público muy grande, que ella sintió un subidón de adrenalina tremendo y que de repente salieron dos mujeres disfrazadas y empezaron a acariciarla y a lamerle, y que de repente se encontró desnuda, pero que se encontraba en un estado en el que no le importaba, por supuesto, no se lo esperaba, pero ya que era un sujeto pasivo tampoco le importaba demasiado. Y acabó aquella escena de sexo en vivo y ese fue su inicio. ¿Y por qué fue su inicio en el mundo de la pornografía? Bueno, pues porque una de esas dos personas que estaban allí disfrazadas acabó siendo su manager y tiempo después acabó siendo la responsable de aquel casting y la persona que controlaba una parte de los ingresos que esta chica tenía. Como intermedio os meto un par de historias que cuando estaba elaborando el guión no sabía muy bien cómo introducir, pero además de la historia con el sumiso sexual que podéis descubrir en más detalles en el vídeo dedicado al sumiso sexual, aquello del abrazo, del enfado y de toda esa persecución y obsesión continua durante todo el casting, hay varias historias más que contar o varios detalles. El primero de todos es que Julie consumía bastantes drogas. Las consumía de forma regular, estaba acostumbrada y no tenía ningún problema en reconocerlo, pero siempre las consumía en un ambiente de fiesta. ¿Qué pasó? Estábamos hablando de Budapest, de un sofá donde la dejan tirada. Estamos hablando básicamente de sumisión química, porque se las ofreció a alguien que ella no conocía de nada, con la finalidad supuestamente de que iba a tener un mejor rendimiento durante la grabación, y al fin y al cabo, cuando se complicaron las cosas, simplemente la dejaron ahí, no grabaron con ella y esperaron a que se le pasaran los síntomas eran temblores, dificultades para hablar y una sensación de muchísimo frío. Otra historia relacionada con Julie era la de uno de los candidatos que, claro, al llegar allí descubrió que ese no era su entorno y se ponía muy nervioso y de repente tenía dificultades para tener una erección. Yo creo que al tercer día la responsable le propuso a Julie tener sexo en privado sin cámaras con aquel chaval. Y yo creo que esa fue la primera vez que tuve una noción de que en la pornografía, en la industria pornográfica de alto standing o por lo menos en la mainstream, se estaba cociendo algo relacionado con la prostitución que beneficiaba a los grandes empresarios o que por lo menos los grandes empresarios conocían y no hacían nada para evitarlo. Por supuesto, le pregunté más tarde en las distintas entrevistas que tuvimos sobre este mismo fenómeno. Me lo reveló enseguida y sin ningún tipo de problema. Julie era prostituta. Tardó muy poco tiempo en descubrir que el porno en realidad no era más que una forma de subir su caché como escort entre sus contactos. Y vivía bien en realidad, de no ser porque tenía una hipoteca altísima porque estaba comprándose un piso en el centro de una capital española importante, yo diría que el dinero no la agobiaba, pero iba a dejarlo. Me comentó que su plan era ahorrar el suficiente dinero como para montar un negocio y además sus planes personales eran
encontrar un buen marido, desde además una idea bastante romántica del matrimonio, y en su cabeza su futuro ideal era tener 2 hijos. Y con respecto al negocio, lo que me comentó es que su sueño era abrir una tienda de lencería, pero a la vez estaba intentando hacer que funcionara un negocio relacionado con la moda y el calzado. La fecha límite que me puso para dejar la industria pornográfica y empezar todos esos proyectos personales que tenía ha pasado, y ha pasado por muchísimo. No la he visto hablar de abusos, no la he visto hablar del caso de sobredosis y no la he visto hablar en general de ninguna irregularidad en público, sino que en su lugar mantiene esa imagen de mujer que de puertas para afuera le encanta lo que está haciendo y disfruta del sexo que tiene frente a una cámara como si no hubiera visto nunca un abuso sexual dentro de la industria en la que ella funciona. Yo creo que en toda mi carrera de periodista fuera de la industria del sexo es una de las personas más inteligentes que he conocido. Creo que esta historia es importante porque representa un caso de supuesto éxito, porque entiendo que en el debate hay una división entre privilegiadas y no privilegiadas, y diría que Julie, a pesar de su componente de inmigrante, era una persona privilegiada. Hace ya un tiempo que estoy fuera, o que se me sacó de la lucha más, también entre comillas, institucionalizada sobre la prostitución, y realmente en esta conclusión no os voy a decir nada que no podáis ver en redes sociales con cualquier performer que sea realmente sincera y que esté comprometida con la lucha contra las irregularidades. Y aunque no las mencione o no mencione nombres, a ver, las haylas, y no son pocas. Y Julie era una más, al menos en privado, aunque no lo reconociera públicamente. Julie era prostituta y actriz porno por necesidad. Era una actividad que toleraba. Y era una actividad que toleraba porque sabía que si salía de aquello, lo único que iba a encontrar era alternativas igual de precarizadas por las cuales iba a ganar menos dinero, y a ella en aquel momento su actividad le parecía más que razonable. Yo escribía las columnas precisamente para dar una imagen de que a aquellas mujeres les encantaba lo que estaban haciendo, pero de veras, fuera de platós de televisión y del show business en general, tenéis 1000 historias más de gente defendiendo que no, que simplemente lo que están haciendo es salir adelante en su día a día. La verdad es que no me siento más inteligente que Julie, y desde luego, especialmente ahora, no soy quien para juzgar este caso. Pero sí que os puedo decir, como suelo deciros, que espero haberos generado dudas escuchando este caso concreto. Antes de despediros, os quiero hablar de unas noticias que acaban de salir en el momento de grabación del vídeo, pero que yo creo que para cuando os lleguen habrán pasado por lo menos una semana y media. Es un caso bastante gordo de proxenetismo en este país. Os voy a leer un parrafito de la primera noticia que aparece en El País. Adán se había granjeado la amistad de varios funcionarios policiales y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, afirma en el auto de transformación en procedimiento abreviado Pilar de Lara, titular del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo. Algunos eran asiduos a sus clubes, Queens y La Colina, y esto, entre comillas, coartaba la voluntad de las mujeres prostituidas a la hora de interponer cualquier denuncia. El problema es que además parece que se quieren quitar de en medio a la máxima responsable de este caso según esta noticia. Pilar de Lara cree que el objetivo de su sanción es apartarla del juzgado. Aquí parece que lo que hay por parte de la CGPJ es un no nos gusta su forma de instruir y por eso le imponen una sanción que lleva implícita la pérdida de destino, dice su abogado. ¿Y por qué os cuento esto? Pues porque quizás os ayude a haceros una idea de por qué no se denuncian más casos de abusos o por qué hay una desconfianza en las instituciones desde el sector de la prostitución a la hora de denunciar esas irregularidades, especialmente cuando al menos una de las partes tiene un muy importante beneficio en esa explotación sexual. Y os hago spoiler, nunca es una de las chicas que aparecen delante de la cámara.
Estoy hablando de trata, por supuesto. Y nada más, dale a like, suscríbete y compártelo si quieres ayudarme a que merezca la pena hacer este tipo de vídeos. Y te veo en el siguiente, así que muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final y hasta la próxima.